Señor, te bendecimos. En este día le rogamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe, que nos ministre. Nosotros también reconocemos al Espíritu como Dios. Te rogamos que este día, por medio de la palabra, puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Nos inclinamos a ti. Líbranos de menospreciar tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de tenerla por poco. Nosotros la valoramos, Señor, la atesoramos. Nos encomendamos a ti. Amén. Hermanos, abramos la escritura en el libro de Isaías. Sí, está muy fuerte. ¿Está muy fuerte? Yo me escucho fuerte. En el libro de Isaías, capítulo 52. Hace un tiempo atrás, con la Feña fuimos a un lugar y nos dejaron esperando en una sala de espera. Y mientras estábamos ahí, yo miré en la pared un cuadro, y era un cuadro con hartos colores, rosado, celeste, amarillo, bien llamativo. Y de fondo se veía al Señor Jesús, o sea, una imagen como del Señor. Y yo lo miré de reojo y dije, bueno, un cuadro más de este tipo. Y seguí pensando otras cosas y después de un rato lo volví a mirar y me di cuenta que era el Señor extendiendo su mano, pero se veía como un poco como en la nebulosa. Y después entendí que era Pedro debajo del agua, mirando hacia arriba, y el Señor con su brazo extendido sobre el agua. Entonces entendí que era cuando Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Pedro lo deja de mirar y Pedro se hunde. Entonces el cuadro era Pedro viendo la mano del Señor estirada para levantarlo del agua. Gracias al Señor que ese episodio no terminó con Pedro hundiéndose, porque pudo haber terminado ahí. En medio de una tormenta, Pedro hundiéndose en el fondo del mar. Pero nuestro Señor no es así, hermano. Estamos en la gracia y el Señor extendió su mano a Pedro. Yo hoy día quiero traer esto a la memoria porque el Señor extiende su mano con nosotros. Aun cuando estamos bajo la tormenta, bajo las aguas, Él se presenta ante nosotros con su mano extendida para sacarnos del agua. Amén. Vamos entonces, hermanos, a abrir el libro de Isaías, capítulo 52. Bueno, Isaías es un profeta que venía de una familia real, y el ministerio de Isaías se extendió por un periodo de 4 reinados sobre Judá. Recuerden que en un momento Israel se separó entre Israel y Judá. Isaías estaba en el reino de Judá y su ministerio fue un ministerio largo y cubrió los periodos de 4 reyes, que era Usías, Jotam, Acaz y después venía Ezequías. Ese fue el periodo en que Isaías profetizó. Y el libro de Isaías es un libro muy especial, porque cuando uno lo lee sin conocer mayores detalles de la Biblia, uno piensa que lo que está hablando
él lo está viviendo y lo conoce a tal detalle que sería como un libro más histórico, ¿cierto? Pero es un libro profético. Todo lo que él está hablando son profecías. Y son tan perfectas las profecías que mucha gente en la historia ha cuestionado este libro y dice que es imposible que este libro hubiese sido escrito 100 años o 200 años antes de los hechos que profetizó, porque los profetizó con tal exactitud que se dice que es imposible, alguien lo debió haber escrito después de. Por ejemplo, nosotros estudiamos el libro de Daniel, Esdras, Nehemías, y en un momento se nombra al rey Ciro. ¿Recuerdan al rey Ciro? En el libro de Isaías se menciona al rey Ciro como tal, que él va a cumplir un papel fundamental en cuanto a la liberación de Israel, y lo menciona casi 200 años de que Ciro naciera, y lo menciona con nombre. Entonces muchos dicen, es imposible. Pero sabemos, hermanos, que esta es la palabra del Señor. ¿Sí? Y en el tiempo de Isaías era un tiempo bastante difícil. De hecho, el libro se divide principalmente en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 39, que tiene que ver con el juicio de Dios y entremezclado un poco con esperanza, pero después del versículo 40 al 66, el libro de Isaías nos habla de profecías de esperanza, ¿cierto? Y ahí todos recordamos cuando habla del siervo del Señor y hace una profecía con respecto al Señor Jesucristo en Isaías 53. El primer rey que abordó, no sé si recuerdan cuando en Isaías 3 dice, en Isaías 6, perdón, dice, vi yo en el último reinado, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Se sabe porque cita la muerte de un rey, históricamente ese rey murió como en los 750, 760 antes de Cristo, si tenemos más o menos la fecha en que se escribieron estos hechos, está el rey Usías, y el rey Usías son descendientes del rey David, y fue relativamente un buen rey en cuanto a lo político y en lo económico. El Judá tuvo mucha prosperidad y mucho crecimiento material. De hecho, se puede considerar que estos fueron tiempos de prosperidad. Hubo mucha prosperidad material, mucha prosperidad externa, pero comenzó una decadencia espiritual. Entonces, por fuera había mucha apariencia, mucha prosperidad, pero espiritualmente, tanto el rey como el pueblo empezaron a decaer espiritualmente. Lo mismo continuó después con el rey Jotam. Y después cuando viene Acaz, intentó siempre hacer alianzas tanto con los asirios como con los egipcios. Y siempre Isaías, entonces estoy contando esto porque es como el contexto del libro de Isaías, y siempre en este contexto, y lo digo porque se nos olvida, y a lo mejor hay algún hermano que no ha leído el libro de Isaías aún, y después Acaz trata de hacer muchos pactos con los egipcios y con los asirios, y siempre Isaías estaba ahí recordando y llevando la palabra del Señor. De hecho, Isaías se caracteriza porque menciona muchas veces la palabra el santo y nombra al Señor como el santo. Más de 30 veces dice el santo. Es de hecho el libro donde más se repite esa expresión. ¿Por qué? Porque cuando Isaías ve al Señor, en el capítulo 6, recuerden que dice, y sus faldas llenaban de gloria todo el templo, después, y habían serafines que decían, santo, santo, santo es el Señor. Entonces a Isaías le quedó tan marcado esas palabras, esa experiencia, que después él se refiere al Señor como el Santo. Y esta experiencia que tiene Isaías con el Señor dice, yo creo, mejor leámoslo porque si no voy a parafrasear mucho. En el capítulo 6,
Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, diciendo, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Solamente el hecho de estar ante la presencia del Señor, Isaías dijo, he aquí que soy hombre muerto. Y cuando recordaba estos pasajes, yo pensaba que si yo veo a alguien que toma un carbón y lo acerca a mí, aparte de la presencia del Señor, yo digo, o me quiere matar, o me quiere torturar, porque que acerquen un carbón encendido, yo me imagino a Isaías tiritando, como alguien leía, similar a lo que sintió Juan cuando tiene esta visión del Señor, pero tal vez esto fue mayor. Y uno piensa que ese carbón lo va a quemar, pero nuestro Señor con ese carbón lo santifica, algo totalmente distinto a lo que alguien pudo haber esperado que ocurriera. Uno se pensaría que llegó el juicio, ¿cierto? Llegó el momento de que esa persona va a ser juzgado, se presentó ante Dios. Pero el Señor toma un carbón y lo limpia para después enviarlo. Bueno, como comenté, hermanos, todo esto ocurre en el año 740, en el año que murió el rey Usías. Y después de Acaz, que trató de hacer algunas alianzas, y Isaías siempre estaba diciéndole y recordándole que no, después viene el rey Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey. Y de hecho era muy cercano a Isaías. Pero en el final de sus días, él invitó a los babilónicos y le mostró toda la gloria de Judá. Le mostró el templo, le mostró la riqueza. Y Isaías le decía, no te confíes de ellos. No te confíes de ellos porque ellos te van a traicionar. Entonces él hizo una alianza con ellos, buscando seguridad para la nación para el pueblo de Judá, y hicieron un pacto. Isaías le dijo, en años más ellos te van a traicionar. Y ocurrió que 150 años después, aproximadamente, Babilonia, y lo que estudiamos en los sectores hace un tiempo atrás, Babilonia toma cautivo a Judá. ¿Lo recuerdan? Entonces, bueno, así partió. Entonces, previamente, todo esto que está aquí en el libro de Isaías son profecías. Y uno, cuando Isaías al principio está advirtiendo, vuélvanse del pecado porque si no va a haber un juicio, vuélvanse del pecado porque si no van a ser tomados cautivos. Y ahí habla después, dice, pero habrá un árbol, Israel será como un árbol que será cortado y caerá en tierra y será quemado, pero en medio de todo eso, de toda esa calamidad, por decirlo de alguna forma, habrá una semilla que va a brotar y que es una semilla de esperanza, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera parte. Pero después pareciese que Isaías se trasladara en el tiempo y fuese al tiempo de Esdras y Nehemías y empieza a decir, salid de Babilonia, ¿cierto? Y empieza a decir, despierta, despierta, y empieza a dar un montón de mensajes dando a entender, y uno empieza a leer y dice, pero si Isaías estaba antes de estos hechos, pero está poniéndose en un lugar espiritual que de alguna forma el Señor le reveló lo que iba a ocurrir. Entonces después empieza la esperanza y empieza a relatar hechos de la liberación del cautiverio, sin siquiera que el cautiverio no había ocurrido todavía.
Entonces, en ese contexto, hermanos, en ese contexto, llegamos al capítulo 52 de Isaías. Y es importante, hermano, porque desde el capítulo 51, Dios venía hablando de una forma, se venía hablando a los impíos, pero desde el capítulo 51 se cambia el enfoque y se le empieza a hablar a aquellos que quieren ser salvos. Se le empieza a hablar a aquellos que quieren ser librados del cautiverio. Y ahora nosotros llegamos al capítulo 52. Y comienza así. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Así comienza el capítulo 52. Recuerden, despierta, despierta. Si ustedes vuelven atrás al capítulo 51, esta expresión despierta, despierta se menciona 3 veces. La que leímos recién es la tercera oportunidad. La primera está en el 51:9. Y fíjense, dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Este es un despiértate, despiértate. Luego, en el capítulo 51, versículo 17, vuelve a decir, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Sí? Entonces aquí están los 3, despierta, despierta. El primero, que está en el versículo 9, es de la iglesia o del pueblo hacia Dios. Le está diciendo, despiértate, Señor, despiértate. Como en el tiempo antiguo, oh brazo de Jehová. Y hay un solo despiértate. Entonces, es como si, cuando uno lee esto, es como si fuese una alarma. Cuando uno pone un despertador en la mañana, el despertador puede decir, despierta, despierta, ¿cierto? Vamos a decir que el Señor, entre comillas, porque después el Señor aclara y dice, yo nunca estuve durmiendo. Pero el pueblo está diciendo, despiértate, porque recuerden que proféticamente estamos en el cautiverio. Entonces el pueblo pensaba que había sido abandonado por el Señor. Entonces, despiértate, despiértate. Y el Señor, basta un despiértate y no hay más mención similar. Pero después el segundo despierta es del profeta hacia el pueblo. O sea, del Señor hacia la iglesia, diciéndole, despiértate, despiértate, oh Jerusalén. Y suena la alarma, suena el despertador, despiértate. Y cuando suena el despertador y tú no lo paras, tú no despiertas y no lo paras, el despertador sigue sonando, despiértate, despiértate, despiértate. Y pasa un momento, ¿qué pasa con el despertador? Para. Pasan 10 minutos, 5 minutos y llegamos a Isaías capítulo 52, versículo 1, que vuelve a decir, despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Entonces, como un despertador de Dios, algo va a ocurrir, tienes que despertar. Tienes que despertar porque ya es tiempo de salir de la cautividad. Y aquí Jerusalén, cuando se menciona a Jerusalén, tenemos que imaginarnos que la figura que se le está dando, que el Espíritu le está dando, es de una mujer cautiva, amarrada, tirada en el suelo, prisionera por el pueblo opresor. Entonces le está diciendo, despierta, despierta. Y aquí la versión dice, vístete de poder, pero el original, si uno toma la NTV o la NBI, dice, revístete de poder. Y hay una diferencia entre vestirse y revestirse, ¿cierto? Porque revestirse significa que un día estuvo vestida.
Un día tuvo poder, un día tuvo ropas hermosas. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, levántate, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ahora, hermanos, esta profecía de Isaías, si uno la ve, uno va a decir, bueno, está profetizando sobre el cautiverio, está profetizando sobre los tiempos en que Judá fue llevado a Babilonia. Pero si uno lee el libro completo, se da cuenta que esa profecía va mucho más allá y que esa profecía está finalmente hablando de la liberación nuestra, está hablando del Mesías, de la obra del Mesías, y llega aún a profetizar del reino eterno de Él y del milenio. Entonces es un libro que es una profecía que en teoría está aplicando en el tiempo para Babilonia, pero hermanos, va mucho más allá y tenemos que tomar como que Jerusalén somos nosotros. Despierta, despierta, no olviden eso, hermanos. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso de corazón. No solamente le está llamando a volver a vestirse de vestiduras sacerdotales, de vestiduras de poder, sino que está diciendo, no más pecado, purifícate, purifícate. Por eso está diciendo, hace una mezcla entre hablando como a una ciudad y a una mujer y le dice, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, despójate de todo eso, levántate, sacúdete del polvo. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en la tierra, era una mujer tirada en la tierra, le está diciendo, sacúdete el polvo, estás sucia. Levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, suelta las cadenas. Y aquí para resaltar, pone primero el adjetivo y le dice, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto y en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, cuando dice de balde fuisteis vendido, está diciendo que nadie pagó un precio por llevarla, se la llevaron gratis. Jerusalén fue sitiada gratis, se entregó gratuitamente. Porque hay un dueño de Judá, hay un señor de Judá. Nosotros tenemos un señor, hay un dueño nuestro. Y el dueño de Judá está diciendo, a ella se la llevaron y a mí nadie me dio nada. Yo no tuve una ganancia por perderla y por entregarla. Por eso dice, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó. Y ahora, miren lo que pregunta el Señor, este es el Señor, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Esa parte de ahí, hermanos, el injustamente, si se revisa el original, que está en hebreo o se revisa la NTV, ese injustamente no está bien porque da a entender que todo lo que estaba padeciendo Judá era injusto, como que le tocó y fue mala suerte lo que ocurrió, pero no fue así. Recuerden que, como les comenté, Judá fue tomada cautiva porque no escuchó la voz de Dios. Esta es la consecuencia del pecado de parte de Judá. Bueno, a Israel le ocurrió lo mismo. Entonces la palabra ahí no es injustamente, sino que es, ¿qué hago? Así dice Jehová, ya que mi pueblo nuevamente es llevado por nada, haciendo mención a lo que había dicho arriba y haciendo mención a la comparación que había hecho cuando Israel fue tomado prisionero por los egipcios. ¿Se recuerdan que era un pueblito? Los egipcios eran un grupo de gente y en un momento ellos dijeron, cuando muere José, ellos dicen, bueno, bajemos ahora con los egipcios y vivamos ahí en medio de ellos. Y sin darse cuenta, los egipcios lo tomaron como, dice que se levantó un faraón que no conocía a José y los tomó prisioneros. Entonces él está haciendo esa comparación. Dice,
y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. O sea, es tanto el dolor que le infringe este opresor que dice que los hace aullar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Recuerden, hermanos, que en este tiempo hay una característica del Señor, porque el Señor está diciendo, ustedes se fueron cautivos, pero los que se los llevaron cautivos a mí no me dieron nada, pero yo los voy a rescatar sin precio. ¿Qué significa eso? Y es una característica de nuestro Señor, que el Señor es capaz de darlo todo sin esperar nada. ¿Sí? El Señor, nuestro Dios, es capaz de darlo todo por rescatar sin esperar nada a cambio. ¿Qué era lo único que esperaba el Señor para rescatar al pueblo? Él quería limpiarlos de sus pecados. Nada más. Entonces, nuestro Dios es un Dios que da todo sin esperar algo a cambio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fíjense qué bonita esta expresión, hermanos. Si nosotros entendemos el contexto, está diciendo que, y más abajo dice, voz de los atalayas, alzan la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Fíjense que la profecía está entendiendo, y lo que estudiamos en los sectores, fue que el pueblo de Judá, los israelitas, se acostumbraron a vivir en Babilonia. ¿Y qué ocurrió? Que el pueblo de Israel pensó en un momento que los dioses de Babilonia eran más poderosos que su Dios y se olvidaron del Señor. Pero aquí está diciendo, benditos son los pies de los que gritan en medio del pueblo y sobre los montes, tu Dios reina. ¿Por qué? Porque Israel se había olvidado de eso. Está profetizando que ellos se iban a acomodar a lo de Babilonia, que muchos no iban a regresar, pero que son bienaventurados los pies de los que anuncian este mensaje. Tu Dios reina, Sión. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Está diciendo que aún en medio de la opresión, en medio de la cautividad, Él aún en ese momento, Él va a mantener profetas que van a anunciar su palabra. Él nunca dejó al pueblo, por más que el pueblo pensó que Dios se había olvidado de él. ¿Recuerdan el primer despierta? Dice, despiértate, despiértate. Muestra tu brazo, como que si nosotros le estuviésemos diciendo a él, despiértate, despiértate. Pero la Escritura dice que dice, no duerme ni descansa el que guarda a Israel. ¿Cierto? Ellos sentían que Dios estaba durmiendo. Ellos sentían que Dios se había olvidado. Ellos sentían que había un Dios menos poderoso. Pero en medio de ese contexto existe tu Dios reina. No lo olvides. Y después en el 9 dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades. Esa palabra soledades lo que significa es ruinas. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Qué significa esto? ¿Que los ladrillos hablan? ¿O ruinas, gritad? Aquí está haciendo mención. Es una figura de la ciudad, pero le está dando una característica humana. Entonces se está refiriendo a las personas. Finalmente Jerusalén son las personas. Es la iglesia, somos nosotros. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, ruinas de Jerusalén. Está diciendo que el estado espiritual es tal que están en ruinas. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
Entonces, hermanos, cuando iba siendo reconstruida la ciudad, ellos, a medida que iban siendo reconstruidos, que iban siendo restaurados, ellos iban siendo redimidos. Y fíjense la expresión 10 del versículo 10, dice: Jehová desnudó su brazo, desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Usted sabe qué significa eso? Dice: Jehová desnudó su brazo. ¿Recuerdan el primer despiértate? Despiértate, despiértate, muestra tu brazo. Y aquí la Escritura dice: Jehová desnudó su brazo. Hermanos, está diciendo lo siguiente: desnudar el brazo es esto. ¿Sí? Está diciendo que Dios está remangando sus manos, sus brazos. ¿Sí? Que se está levantando hasta acá, porque va a meter sus manos, porque Él quiere algo con nosotros. ¿Sí? Por eso es tan precioso el versículo 10, dice: Jehová desnudó su brazo. El que Isaías reconoce como santo, santo, santo. El que cuando lo contempló pensó que iba a morir, el que vuelan serafines a su alrededor. El día viernes recordábamos con los hermanos que delante de este Señor hay ancianos que echan sus coronas delante de Él, como si no fuesen nada, porque Él lo es todo. El Señor, creador de todas las cosas, el 3 veces santo, dice: Él va a desnudar su brazo. Como un guerrero que se prepara para la batalla, o como un alfarero que va a meter nuevamente sus manos en la greda. Él dice de alguna forma: yo voy a meterme con ellos. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hermanos, Jerusalén es redimido o es redimida a medida que el Señor va invirtiendo esa miseria que tenía, esas ruinas que tenían. Y después dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. O sea, le está hablando a los sacerdotes. ¿Recuerdan que cuando estudiábamos dice que muy pocos sacerdotes volvieron? ¿Recuerdan? Cuando fue el regreso, la libertad de Israel de Babilonia, muy pocos sacerdotes regresaron. Y aquí está profetizando. ¿Recuerdan que hubo un rey? No recuerdo en este momento el nombre, que creo que fue el mismo rey Ciro que les dijo: vayan a buscar los vasos y los utensilios y pásenselo porque son de ellos. ¿Recuerdan? Isaías profetizó de ese rey. Y aquí está profetizando que ellos iban a poder sacar sus vasos. Hasta eso está profetizando el libro de Isaías. Díganle a los sacerdotes, a los que ministran, que tomen los vasos, que los purifiquen y que no tomen ninguna cosa inmunda. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. ¿Se acuerda que hubo un rey que les dijo: vayan? Y si quieren recursos, ahí hay recursos. Y ahí hay una carta: si tú quieres, tienes libre tránsito. Ustedes son respaldados por mí. ¿Recuerdan eso? Aquí está diciendo: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, como tal vez fue con los egipcios. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Está narrando y uno piensa y dice: bueno, esto está ocurriendo en el mismo momento de las cosas, porque es estar leyendo un libro 200 años antes de que ocurriera, pero es como estar leyendo Esdras, Nehemías. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí esto es solo profecía, esto no había ocurrido nada, pero calza perfectamente con lo que ocurrió. Y ahora, hermanos, quisiera interpretar algunas cosas. Solamente hemos leído, pero quisiera interpretar algunas cosas
Que el Señor nos guarde. ¿Será que necesitamos escuchar este despierta, despierta? ¿Mm? Despierta, despierta. Vístete de poder. Estás débil. Y no me refiero a débil como nosotros siempre decimos, esta semana anduvimos débiles, pero el Señor nos guardó. No, no. Estás despojado, despojada de tu posición. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. El original dice, y siéntate en el trono, oh Jerusalén. ¿Saben a qué me recuerda eso cuando le dice a Jerusalén, levántate y siéntate en el trono? Sale del polvo, sacúdete, quítate las cadenas, quítalas de tu cuello, libérate y siéntate en el trono. Me recuerda cuando dice en la Escritura, estamos sentados en lugares celestiales. Pero aquí le está diciendo, levántate. Por segunda vez te digo, levántate. Algo va a ocurrir, levántate, tienes que salir. ¿Sí? Eso le está diciendo, por eso está el levántate. Porque les va a decir, tienes que salir, despójate de las cadenas. Viene la liberación, vas a ir fuera de la cautividad. Sacude tus ropas. Despiértate porque va a ocurrir algo, no te puedes quedar fuera. Despierta, despierta. ¿Será que estamos durmiendo, hermanos? ¿Se acuerdan que hace un tiempo compartíamos de la expresión, de la naturalidad que debe haber en medio nuestro, de amor, de misericordia, de gracia, de compasión? Fíjense, ¿cuáles son los servicios que hay en la iglesia? ¿Cuáles son los servicios que hay? Hay varios. Gracias al Señor por todos los hermanos que sirven. Pero notemos algo. Está el servicio de los músicos, está el servicio de los hermanos que nos ayudan con la cena, está el servicio de los hermanos que ponen en las sillas, está el servicio de las hermanas, gracias al Señor por las hermanas que están atendiendo a los niños. ¿Qué otros servicios más hay? Hay hermanos que visitan, ¿sí? Hay hermanos cuando nosotros preparamos nuestras casas para los sectores que preparan su casa, que preparan una once. Todos son servicios. ¿Qué otro ejemplo más de servicio hay en medio nuestro? Hay varios. Gracias al Señor porque hay varios. Hay muchos servicios. Pero tienen algo en común. Todos esos servicios. Muy glorioso. Gracias al Señor por esos servicios. Que permanezcan, pero tienen algo en común. Que son internos, que son entre nosotros, que nos servimos uno a otro y está muy bien, porque eso nos manda también la Escritura, ¿cierto? Está bien, pero todos los servicios que realizamos son internos, preparar el desayuno, cuando hay un matrimonio, todos los hermanos sirviendo, pero sirviéndonos a nosotros. Gracias, Señor. Lo vuelvo a decir, no lo estoy menospreciando. Estoy diciendo que hay una característica en los servicios que hacemos. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo a Pablo, vayan, nosotros los enviamos, te damos la diestra de compañerismo, pero no te olvides de una cosa? ¿De qué? No te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres. Después en el retiro que tuvimos hace un tiempo atrás, el hermano Rodrigo nos decía, los niños antes no eran abortados, las mujeres romanas tenían a los niños,
pero los botaban en el callejón de los perros para que muriesen. ¿Y quiénes eran los que los recogían y salvaban sus vidas? Los hermanos, la iglesia. Y fue tanto que la iglesia logró conmover a esa sociedad, porque se dio cuenta que eso era algo terrible. Pero el amor de la iglesia hizo que la sociedad viera algo más. ¿Será que estamos durmiendo? ¿Será que hay una vida que está apagada? ¿Será que estamos tan cómodos que nos gusta estar así? Sí, a mí me gusta estar así. Es cómodo. Pero hermanos, el Señor me guarde con lo que voy a decir. La iglesia es más que 2 reuniones a la semana. Es absolutamente, infinitamente más que 2 reuniones a la semana. Es una expresión. Es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Los jóvenes, es precioso la juventud en Cristo. Es preciosa. Y la vida de jóvenes es más que una reunión de jóvenes cada 15 días. Es más. No se conformen con una reunión cada 15 días. Hay mucho más. La iglesia es mucho más. No porque los que componemos la iglesia seamos mucho más. No porque en nosotros haya una capacidad de organización, un cúmulo de profesiones que pueden realizar algo más. No, hermanos. La iglesia es mucho más que esto. Porque Cristo es la cabeza. Despierta, despierta. Vístete de poder. Voy a dar un ejemplo más claro. Después me retan, pero voy a dar un ejemplo más claro, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que la iglesia tiene un terreno sin usar? Abandonado. Abandonado. ¿Ustedes recuerdan cuando, los hermanos que estuvieron en esos tiempos, recuerdan cuando tuvimos ese terreno? ¿Qué dijimos? Es del Señor, hermano, es del Señor. Y nos abrazamos, este terreno nos lo dio el Señor. ¿Recuerdan? Yo me acuerdo. Y hagamos muros porque están y cerramos. ¿Recuerdan? Y después fue el hermano Pepito y estuvo allá y como que fue a tomar posesión del terreno. Levantamos los muros, el hermano Nino, fuimos un par de veces a limpiar. ¿Y qué dijimos? Oye, parece que es medio peligroso por acá. Oye, pero si traemos para acá los autos, ahí sí que nos roban los espejos, nos roban el auto. Y esto no lo digo, esto lo digo todos, porque todos caímos en esto, todos, la iglesia. Pero creo que es muy gráfico, muy claro, hermanos, lo que hay de fondo. Y si ustedes miran, es la misma figura cuando fue Josué y Caleb y dijeron, es maravilloso, fluye leche y miel, es una tierra preciosa, pero hay gigantes. No, mejor no, quedémonos aquí. ¿Sí? ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque es natural. Es natural que no ocurra eso. ¿Saben por qué? Porque estamos llenos de polvo.
Y nos gusta esta posición, nos gusta este lugar. Y la Escritura, y ese polvo, ¿saben lo que genera? Genera prejuicios. Y antes de ir a un lugar y hacer la voluntad del Señor, nos llenamos de prejuicios. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez o ha escuchado el testimonio del hermano David Wilkerson, cuando ingresa a las poblaciones y a las calles de prostitutas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, endemoniados, y cómo el Espíritu hizo una obra. ¿Y por qué el Espíritu hizo una obra tan grande que es reconocida hasta el día de hoy en Nueva York? Porque es la voluntad de Dios. Y el Espíritu respalda cuando la iglesia actúa según la voluntad de Dios. Pero pareciese que hemos estado en tal posición que nos atrevemos a decir que más vale cuidar nuestras posesiones que hacer la voluntad del Señor. ¿Será que tuvimos miedo, hermanos? ¿Será que amamos más nuestras comodidades que hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que el Espíritu le estaba diciendo, el profeta estaba profetizando. Despierta, despierta. No tomes ninguna posesión, no tomes ningún utensilio contaminado. Y paréntesis, cuando el Señor mandó a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo, ¿qué instrucción les dio? ¿Cómo tenían que ir? ¿Se acuerdan? Pero vayan con lo puesto. No vayan con nada más. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si tenían más, iban a tener miedo de que les robaran. ¿Sí? El Señor sabía que la tendencia natural del hombre es a proteger lo suyo, es a estar cómodo. Hermanos, la iglesia, ¿ustedes recuerdan las ciudades de refugio que se mencionan en el Pentateuco? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que cuando un hombre mataba a otro hombre, ese hombre tenía que morir? Esa era la ley. Pero si ese hombre corría y se escabullía y lograba llegar a esas ciudades de refugio, nadie lo podía tocar. Y eran llamadas ciudades de refugio. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Pero, ¿qué ocurriría si en estos momentos, ahora, alguien golpea fuerte esa puerta? Fuerte. Y nos asustamos. Y un hombre abre y cae y está ebrio, hediondo, sucio. ¿Cuántos de nosotros no arrugaríamos la nariz? Más de alguno diría, llamen a los carabineros. Porque nosotros estamos a otro nivel. Nosotros no podemos tener contacto. ¿Cómo un hombre en esas condiciones va a tocar este lugar que es santo? ¿Alguien ha escuchado esta expresión de algún hermano? No, si los pobres son pobres porque quieren. Que se deje de molestar en el semáforo. Estamos tan cómodos, hermanos, que nos hemos llenado de prejuicios. Hemos olvidado lo esencial. Y a la larga, ¿eso en qué se traduce? En que nos hemos vuelto indolentes. Nos hemos vuelto indiferentes al dolor. Totalmente distinto a la iglesia que se describe en las Escrituras. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es tiempo.
No sé si alguno de los hermanos ha leído un libro del hermano C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, el nombre es raro, ¿cierto? Y cuando uno se da cuenta de qué trata el libro, es más raro, ¿cierto? Porque el libro trata de un demonio mayor que tiene un sobrino menor y este demonio mayor le enseña al demonio menor cómo tiene que actuar con nosotros. No es bíblico, pero lo escribe el hermano C.S. Lewis intentando mostrar cuáles son los movimientos y las técnicas que utiliza el enemigo para afectarnos a nosotros. ¿Y saben qué es lo primero? La primera carta son 31 cartas. Y la primera carta le dice muy claramente, no recuerdo el nombre, era un nombre medio enredado el del menor, pero le dice, no se te ocurra exponer la verdad de manera categórica, porque ellos tienen respuesta para todo, refiriéndose a nosotros, porque el libro tiene una lógica que es al revés, porque cuando habla del enemigo está hablando de Dios, ¿cierto? Porque está como del otro lado. Entonces no se te ocurra decirle algo muy explícito, porque ellos se van a dar cuenta al tiro. Y le dice, insinúales, susúrrales, dales una pequeña señal. Y después le dice, muéstrale el último estudio, muéstrale el último paper con respecto a economía o con respecto a sociología. Y si tú le muestras algo de economía o sociología a un hombre, ese hombre no va a hablar de otra cosa que de lo que sabe. Maréalo con esas cosas, porque se va a dejar llevar por eso. ¿Cierto? Entonces, ocurre con nosotros que de repente alguien dice, mire lo que voy a decir. Alguien dice, los cristianos, y yo lo he escuchado, los cristianos tenemos que estar más cargados para este lado, para la izquierda, porque es social, porque se preocupan de los pobres, porque habla de una comunidad, todos iguales. No, los cristianos. Y hay otros hermanos que dicen, los cristianos tenemos que estar para este lado, porque acá están los conservadores, porque acá están los que no les gusta el aborto, porque acá están los más tradicionales, los que se ajustan a la palabra. Y esas son nuestras palabras. Y empezamos a caer en eso, porque nos gusta saber, nos gusta hablar de economía, nos gusta, hoy no, el IPC fue de tanto. Y nos gusta tener esos datos y nos enredamos en esas cosas fácilmente. Hermanos, voy a decir algo solo muy puntual para ir terminando. Votar no es pecado. Despreocúpese. Votar no es pecado. Pero poner nuestro corazón en otra cosa, sí. ¿Sí? Votar no es pecado, es una obligación. Vaya y vote tranquilamente, hermano, pero que no se le vaya el corazón. No piense que le van a solucionar la vida. No piense que la política lo es todo. Nuestra esperanza tiene que estar en un solo lugar. ¿Cuántos hermanos se han enredado en la política? ¿Cuántos hermanos se han enredado en el tema de las clases sociales y quieren aparentar algo que no son? ¿Cuántos hermanos no hemos enredado en series y en cosas políticas que nos dan más cultura, entre comillas? ¿Saben por qué? Porque este diablo mayor le decía, esa es la forma de tenerlos tranquilos. Y en otra carta le dice, trata de evitar que escuche el tema de la oración, porque con la oración ahí sí que nosotros no hay mucho que hacer. Pero, ¿a qué me refiero? Hermanos, hay uno que quiere que estemos tranquilos. ¿Sí? Hay uno que quiere que estemos cómodos. Hay uno que quiere que estemos llenos de prejuicios.
Hay uno que le gusta que estemos aquí domingo tras domingo, tranquilos. Si voy un domingo, si falto, no importa, si siempre lo mismo. Hay alguien que quiere adormecer. Hay alguien que nos quiere mantener en el suelo. Hay alguien que quiere que nuestras ropas estén con polvo. ¿Entienden lo que es el polvo, cierto? Hay uno que quiere que nuestras ropas estén con polvo. Lo voy a leer por última vez. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Amén. Hermano, el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Que el Señor filtre y podamos colar el mosquito y podamos retener lo bueno. Pero hermano, cuidado, cuidado. Hay una alarma que está sonando. Y nuestra alarma, y con esto voy a terminar, nuestra alarma no es la salida del cautiverio. No. Nuestra alarma es la venida del Señor Jesucristo. Es como que para nosotros, traducido a nuestro lenguaje, está diciendo: despierta, despierta, Cristo viene. Despierta, despierta, algo va a ocurrir. Sacúdete, límpiate. Anda y corre y llena tus vasijas de aceite. Algo va a ocurrir. Despierta, despierta. Ese es Isaías en el Nuevo Testamento. Despierta, despierta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, despierta, despierta. Despierta, despierta. Esto yo lo digo, hermanos, porque yo soy el que está más roncando. Yo estoy roncando. Y necesito despertar. Lo necesito. Y soy indiferente al dolor de los hermanos. Les voy a contar algo que dije mejor no lo voy a contar. Pero varios hermanos se han quejado porque yo no los saludo. Y esto viene de años, el hermano Héctor me lo dijo hace 5 años atrás. Pero hasta el día de hoy de repente hay hermanos que me dicen: hermano, ¿usted no me saluda? Perdónenme, hermano. Y podría dar un montón de excusas, que ando con los niños, pero no. Estoy durmiendo. Me he vuelto indiferente a esos mínimos detalles de asegurarme de saludar a todos los hermanos el día que los santos se congregan. He venido aquí sin saludar a todos los hermanos. Y he pasado al lado de muchos hermanos sin saludarlos. Eso es algo tan simple. Que alguien dice: eso no es importante, pero hermano, no sé. Hermano, estoy durmiendo. Siento que mis ropas están llenas de polvo. Siento que me he enredado en tantas cosas. Que lo que parecía ser una bendición se ha transformado
en un somnífero para mí. Y siento que he perdido el tiempo. Y cuando leía esto hoy día en la mañana, yo decía, despierta, Esteban, despierta. ¿Qué tengo que hacer? Despierta. Vístete de poder, retoma de nuevo lo que tuviste. Mira de dónde has caído. Que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones en este día, hermanos. Oh, podría haber tantos intentos con nuestras palabras, pero el Espíritu Santo es poderoso para hablar a nuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no resistáis. Amén.